La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un programa de incentivos para la contratación laboral de desempleados de larga duración denominado Retorno al Empleo. El objetivo es que las empresas contraten a personas que llevan más de 1 año y medio sin trabajar y para ello a las empresas se les va a incentivar con hasta 6.500 euros e incluso estas ayudas aumentarán si la contratación es indefinida o la persona es mayor de 45 años. Según los últimos datos del paro, más de 100.000 personas son parados de larga duración, lo que supone casi el 50% del total de personas sin trabajo. Pues para hablar de este asunto se encuentra esta mañana con nosotros José Miguel González, que es director general de Trabajo. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablando de que casi el 50% de la población parada en Canarias son desempleados de larga duración, es decir, mucho, ¿no? Sí, sobre todo porque estadísticamente se ha demostrado que el retorno al empleo de aquellas personas que tardan más de 90 días en una situación de desempleo sin haber recibido ningún tipo de política activa de empleo o posibilidades de volver a reinsertarse, pues bueno, poco a poco se le va complicando y aquellas personas que están más de 24 meses ya con la pérdida de la prestación correspondiente, pues bueno, pues las barreras y los obstáculos existentes a la hora de incorporarse dentro nuevamente de las relaciones laborales pues bueno, pues son de alta complicación. Por ello, pues bueno, se plantea este tipo de programa y también conjuntamente con otros tipos de bonificaciones que los propios contratos ahora mismo establecen y, como no, las políticas formativas que son al final lo que le permite a las personas incrementar sus posibilidades de empleabilidad. ¿Y ese programa ya está en marcha? Bueno, se está incorporando las bonificaciones a los contratos, sí que están ya ubicados, se están incorporando las bases para que las personas se puedan ir adscribiéndose al mismo, sobre todo las empresas que se van a incorporar al mismo, y al final lo que se pretende es eso, es dar de mayores herramientas a las empresas para que contraten a este tipo de perfiles que, como bien se decía en la entrada, principalmente son mayores de 45 años, aunque también hay bonificaciones existentes para los menores de 30. Bueno, ¿y qué perfil exactamente? Mayores de 45 años, pero ¿con qué tipo de formación, por ejemplo? Bueno, en principio no tiene unas habilidades formativas iniciales. Lo que aparece en las estadísticas del desempleo registrado es que aquellas personas que tienen más de 45 años con poca formación, es decir, que han sido expulsados de las relaciones laborales justamente pues bueno, porque su vinculación con el mercado de trabajo era de empleos de baja cualificación, pues bueno, son el principal objetivo, porque son al fin y a la postre los que mayores complicaciones tienen de volver a reincorporarse. Y además el factor de la edad también te genera menos movilidad funcional y menos movilidad geográfica, porque al fin y a la postre también son condiciones que se te pueden incorporar para la búsqueda activa de un empleo. ¿Por qué? Porque bueno, ya son personas más afincadas socialmente, con cargas familiares y bueno, de ahí que las oportunidades hay que buscarlas en el propio entorno de esa persona en donde actualmente se ha quedado en desempleo. Pero claro, el empresario contrata a esta persona mayor de 45 años, recibe un incentivo, pero también quiere un empleado con formación, también se le va a formar. Claro, es que por eso decía antes que las políticas formativas tienen que estar siempre en la actividad diaria de la población activa, porque la formación no es un requisito previo al empleo solo. La formación tiene que ser un requisito consustancial al empleo e incluso aquellas personas que por fortuna tengamos empleo, tengamos que seguir formándonos porque justamente eso es lo que te permitirá reorientarte en diferentes lugares. La finalidad última es la de la contratación indefinida, es decir, que estas personas, una vez que entren dentro del sistema de relaciones laborales, permanezcan en él durante mucho tiempo e incluso de forma indefinida. Pero para eso, incluso teniendo ese tipo de contrato, como decía, es necesario formarse, que es el mensaje más claro que hay que formular. Estamos hablando de incentivos de hasta 6.500 euros. Sí, justamente por eso se plantea, esos son incentivos directos, pero que después también, dependiendo de la modalidad contractual en la que tú te encuentres, incorporas también hasta el 100% de la bonificación a la seguridad social, en donde ese coste pasivo que muchas empresas argumentan como un efecto contraproducente para incrementar un mayor número de contratación, pues aparece esa bonificación también en las cotizaciones. Y hay algo que es necesario aclarar. Las contrataciones el incremento de las contrataciones provienen de la necesidad de mano de obra por parte de las empresas porque el crecimiento económico y la demanda así lo plantea.
estos incentivos lo que te hacen es que ese tránsito, pues bueno, pues tengas un menor coste para poderlo acometer. La verdad que cuando hablamos de los problemas del paro nos encontramos también con dos problemas enfrentados. Por un lado, los parados de larga duración, pero también aquellos jóvenes que buscan su primer contrato. Sí, son los dos colectivos uno con carácter cualitativo de peor pronóstico, que son los jóvenes, y otro con carácter cuantitativo, que son los mayores de 45 años. Personalmente, el problema principal está en los mayores de 45 años. Bien, por las razones que decía, primero por un carácter cuantitativo son más, pero también porque tienen dificultades a la hora de movilizarse funcional y geográficamente, dado que tienen unos antecedentes formativos que ahora no tienes tiempo de volver a reformularte tú como profesional. Mientras que los menores de 30 años, en donde bueno, les hace falta, como no podía ser de otra manera, la experiencia para poderse incorporar, tienen al menos un horizonte temporal lo suficientemente amplio como para poderse ir readaptando según las condiciones imperantes en el mercado. Por eso digo que cuantitativamente son menos los de 30 años, pero cualitativamente tienen una mayor preocupación, pero tienen tiempo de seguir incorporándose a las relaciones laborales. Repito, e incluso cuando tengas un empleo, tienes que seguir formándote, es decir, que no sea, que ese es el mensaje más claro, que la formación no es un requisito previo al empleo, sino consustancial al mismo. ¿Y hay programas e incentivos también para la contratación juvenil? Sí, sí, para menores de 30 años también aparece, tanto para hombres como para mujeres, e incluso para mujeres subrepresentadas, pues aparece unas bonificaciones de hasta el 100% de la contratación durante X años, en donde planteas la incorporación de esa persona de forma estable a un puesto de trabajo, en donde obviamente sea necesaria dicha contratación. Por más o menos existencia de incentivos no va a haber más o menos existencia de contratación. Lo que sí facilita la contratación y lo que sí es cierto que hay que establecer es mucha didáctica a la hora de no irse única y exclusivamente a las modalidades contractuales usuales, sino incorporar el perfil del desempleado pues a la modalidad contractual que más beneficios le pueda generar a la empresa. Bueno, y haciendo caso a los últimos datos del paro del pasado mes de julio, 2.184 personas abandonaron la lista del paro en mes de julio aquí en Canarias. ¿Estamos ya enfilando también esa senda de la estabilidad laboral aquí en las islas? Desde mediados del 2013 hay un incremento sustancial de las cotizaciones a la Seguridad Social y una disminución continuada de las cifras del desempleo. Obviamente ahí aparecían altibajos en donde todavía la incertidumbre estaba tan incorporada dentro de las relaciones laborales en los sistemas de empresa que no permitía incorporar pues mucha estabilidad al mismo y tampoco pues durante mucho tiempo. Bueno, en la actualidad estamos en otro escenario. Hay un crecimiento económico importante, el empleo es consecuencia del crecimiento económico, es otro corolario que hay que tener muy en cuenta, y ese crecimiento económico hace que las empresas necesiten un mayor número de horas porque hay un mejor y más cualificada demanda. Ese ciclo se va retroalimentando, más personas trabajando, más demanda incorporada, y estamos ante esa incorporación en donde la evolución de la contratación indefinida, todavía mejorable, como no podía ser de otra manera, pero bueno, pero está a ritmos muy superiores de lo que se experimenta en el resto del territorio nacional. Bueno, el caso es que el turismo sigue siendo nuestra tabla de salvación, pero ¿hay otros sectores que también está ayudando a la generación de empleo? Ahora mismo el sector de la construcción está volviendo a reaparecer, en principio la rehabilitación y parte de la obra pública, y ahí es donde aparecen incrementos en la contratación, en donde se ven picos sustanciales de caída del desempleo, ya no por el efecto estadístico, es decir, había en la etapa más cruenta de la crisis había un descenso en el paro en el sector de la construcción, no porque habría más personas trabajando, sino porque estadísticamente desaparecían de ese lugar porque ya no tenían expectativas de buscarlo. Ahora estamos en otro escenario en donde dicho sector también está incorporándose nuevamente a aparecer con nuevas contrataciones y nuevos niveles de negocio. Bueno, estamos hablando de disminución del paro, también crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social. ¿Se está devolviendo la confianza a los empresarios? Los empresarios están apostando cada vez más por aumentar sus plantillas. Están empezando a incrementar sus plantillas y de hecho el número de horas de trabajo se incrementa justamente porque hay una demanda y un incremento de la cartera de pedidos que así lo está demandando. Por lo tanto, pues bueno, pues se está volviendo al ciclo alcista de la economía canaria, que sabemos que los ciclos en economías
como la nuestra son más pronunciados, se cae con mayor velocidad, pero también se recuperan con mayor vitalidad. Y hablando de previsiones, sabemos que hay unos meses más proclives que otros a generar puestos de trabajo. En el caso de Canarias, ¿cómo se va a comportar el año de aquí a final de 2017? En principio, los modelos que manejamos es que el verano pues plantea una estabilidad en lo que son la demanda de determinadas plantillas y, obviamente, a partir del mes de septiembre-octubre comienza lo que se denomina nuestra temporada alta, es decir, además los competidores mediterráneos relacionados con la economía española pues cierran sus puertas y ahí es donde Canarias prácticamente también genera un incremento importante en la contratación que, repito, ahora, sabiendo que eso es lo que va a suceder, es necesario incrementar las dotes formativas por parte de la población activa, en principio desempleada, pero en general, con el objeto de que esas nuevas oportunidades de empleo que puedan aparecer, pues seamos acreedores de las mismas y podamos tomarlas. Bueno, pues seguiremos cómo va evolucionando este año 2017 en cuanto a la generación de puestos de trabajo. José Miguel González, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días.